algo que reconocerle. Al menos yo vi un video que dije, ah, bueno, está bien que se destaque. Poneme el video que nos acordamos con Lucía Salinas. Poneme este video. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas, señor gobernador de la provincia, señor intendente de Yacimiento Río Turbio, compañeros de la UOCRA. Qué acto, qué puesta en escena, Lu. Pero claro, estas fueron obras que anunciaba Cristina y se terminaron, por supuesto. Gracias. Este acto ocurrió hace 17 años, un poquito más en realidad. Muy bien. La licitación fue hace 17 años. ¿De qué se trata este proyecto? La creación, la construcción de una usina térmica en Río Turbio, una localidad minera por excelencia ubicada al suroeste de Río Gallegos, de la capital santacruceña. Muy bien. Un proyecto ambicioso, Bien. pero además que ponía en discusión algo central. En los tiempos actuales, generar energía a través del carbón fue una larga discusión esa. Perdón, ¿por qué tenemos el caso emblemático Río Turbio? Si es una gran obra, muy bien, hay que aplaudir a Cristina, ¿o no? El objetivo original era que esa usina le inyecta al interconectado nacional 240 megavatios. Muy bien, bueno, se genera energía. Cuando Cristina Kirchner realiza ese acto en plena campaña electoral, y era la primera campaña que afrontaba Máximo Kirchner como diputado por la provincia de Santa Cruz, Sí. y Alicia Kirchner comenzaba a disputar por primera vez la gobernación. 2014, ¿no? Claro, inauguran una de las dos calderas con las que debía contar esta usina. Qué bueno, bien, bien. Me gusta que destaquemos lo bueno, Lu. Claro, Qué bien. UMEA se pone en funcionamiento ese día. Río Turbio, 28 de noviembre, las dos localidades que están separadas por 11 kilómetros nomás, ven actividad allí. Imagínate la expectativa. Espectacular. Imagínate la expectativa, Pero fuentes gran de obra. trabajo, Gran una obra. manera también de reinventar a Yacimientos Carboníferos Río Turbio, que todo lo que producía iba a ir a alimentar esa usina. Creando empleo de calidad, pero espectacular. 3 días después se apaga la caldera. Bueno, hay un problemita técnico, le puede pasar a cualquiera, lo Sí. arreglás, volvés a la semana, Bueno, no sé. queda allí. Sí. La obra no sigue, cambian de gobierno, llega Mauricio Macri, llega Alberto Y Fernández. ahí se reactiva todo. Nada de esto se reactivó, ahí tenés imágenes, se convirtió ¿Cómo? como una suerte de elefante blanco. No te puedo creer. Porque esta obra que se licitó hace 17 años sigue sin terminar. Le falta, de hecho, construir una de sus dos calderas, y la que se había terminado se inauguró Sí. antes de tiempo por Sí. cuestiones electorales. Mira. Y se rompió. Bueno, se rompió, digo, insisto, se puede romper a cualquiera, Lu, se te rompe el auto, lo arreglas y vuelve. ¿Y no? Bueno, Sí. esto llevó mucho tiempo reacomodarla, pero además lo que ¿Cómo? se dio cuenta el kirchnerismo, que el proyecto original, que era alimentarla con carbón, no iba a ser suficiente porque el yacimiento no producía por mes la cantidad de toneladas que esa usina requería para generar energía. ¿Pero quién lo planificó? ¿Mero Simpson esto? Julio Devido. Entonces Bueno, Julio bueno, Devido, más o menos. Mero dice, Simpson, Devido, bueno, lo mismo, ¿no? instalémosle un sistema de gas en simultáneo, como para que cuando no funciona carbón, Claro. al menos se activen las calderas. Esa obra, hubo una auditoría en un informe de la SIGEN que arrojó que el valor licitado al valor al que se iba a terminar, el Estado iba a estar pagando 3 usinas termoeléctricas. Sobreprecios, algo que no nos debería llamar demasiado la atención. Hasta allí, ¿qué podría decir el kirchnerismo? Los medios hegemónicos de comunicación en contra, Sí. no sé, de la soberanía energética. Sí, Payo, vos querés Sí, a las Payo. grandes multinacionales. A vos no te importan los mineros. El trabajo de calidad de la pobre gente. Exacto. Bueno, Claro, ¿y hasta allí qué ese pasó? discurso podía tener cierta Sí, podía cabida aprender. en los propios. Podía aprender. Hasta sí. que empezó el juicio de los cuadernos de las coimas y Oh, volvimos a no. escuchar cosas que ya habíamos conocido en 2018, cuando esa causa se Yo no comienza te a puedo investigar. creer. El presidente de la empresa
que tenía a cargo la construcción de esa obra, la española Isolux Corsan, confiesa que pagó durante 4 años coimas alrededor de esa obra que ustedes ven en pantalla. Ah, bueno, a ver, esta obra que estuvo parada, que no se resolvía, que había que pagar de vuelta, que había que hacer otro plano, que Homero Simpson calculó mal, ¿era todo porque estaban pagando coimas por atrás? Bueno, lo que dice en su confesión como arrepentido Juan Carlos de Godoycochea es: yo tengo en claro que los pagos que hacíamos no eran aportes de campaña, eran coimas, y así lo entendíamos porque teníamos miedo de que ese gobierno, que ya sabíamos cómo era, nos frenen los pagos. Teníamos 3.000 trabajadores, teníamos gastos por 30 millones de pesos mensuales. Bueno, 4 años de coimas y esa obra nunca se terminó. No dejaron curro por meter. O sea, cada obra, cada gestión era un curro. En cada política pública, como les gusta hablar a esta gente, había un curro. Esta señora iba, inauguraba cosas, después detrás había todo un entramado de corrupción que te lo está contando Lucía. Pero además, esta obra y los pagos ilegales alrededor de la misma también figuran en los cuadernos de Centeno, que ayer, durante la audiencia del juicio, cuando se señaló que la beneficiaria final, destinataria final de los sobornos era Cristina Kirchner, entre el detalle de las 127 coimas que se leyeron de esta causa central, muchas de ellas tenían que ver con esa obra inconclusa en suelo santacruceño, una promesa energética que nunca se cumplió, y ahí lo tenés. Esto es el resultado de la corrupción también, ¿no? No, tremendo. A ver, recapitulemos. En el marco de la causa Cuadernos, derivada, casi ni siquiera era lo que no es ni siquiera lo que se investigó inicialmente, Lucía. Empezaron a ver, bueno, quién pagó, quién recibió, fueron a este muchacho, el encargado de la obra, dijo, estaba pagando, y claro, después vas a la obra y la obra no existe. Tanto que te dicen el kirchnerismo, no, que las obras, que están abandonando las obras públicas y qué sé yo, las usaban para currar, las usaban para quedarse con la plata de los impuestos, la plata de los argentinos. 3 veces se pagó esta obra, 3 veces. Pero además, si bien la obra está, porque la estamos viendo y nunca se terminó, lo cierto es que es una obra que siempre estuvo rodeada por denuncias de corrupción, por desvío de fondos a yacimientos que debía alimentar a esa usina. Terminó preso el propio Julio De Vido. Causa que está elevada a juicio oral y cuyo juicio todavía no tiene fecha siquiera de inicio. A ver, Lu, pero esto es peor, esta obra abandonada así, ¿no es peor que si no hubieran compuesto un ladrillo? ¿Por qué te lo pregunto? Yo te leí ahí muchas hay plata veces, colocada, claro, yo te leí muchas veces diciendo, bueno, una obra medio terminar tenés que poner personal de seguridad para que cuide, para que no te lo roben, para que no te lo vulneren, para que no se afanen lo que hay, la plata en obras. O sea, vos tenés que poner mínimo a alguien de seguridad ahí. Pero además te voy a decir una cosa, porque yo pude recorrerla hace poco a esa usina. Sí. La única caldera que más o menos estaba en funcionamiento, por más que no esté generando nada, había que encenderla periódicamente para que no se termine arruinando. Ese solo hecho generaba pérdidas de 30 millones de pesos mensuales. Sin olvidarnos que es una empresa intervenida y que depende exclusivamente del dinero que le envía el Tesoro Nacional. Claro. Solo el primer semestre de este año, el gobierno de Javier Milei derivó a esa empresa 45.000 millones de pesos. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema, por supuesto. Tenemos